bienvenidos nuevamente a este su canal Salud en tus manos. Para servirles soy la doctora Georgina Landazuri y el día de hoy hablaremos sobre el dolor. Ese dolor que muchas veces quisiéramos evitarle a todos nuestros seres amados y decir, ojalá que no sufran nunca nada de este tipo de dolores. Pero fíjense qué tan importante es el dolor, que puede llegar a ser un signo o puede llegar a ser un síntoma. Y este dolor puede ser tan importante que nos pueda identificar que algo malo está pasando en nuestro organismo, ya que tenemos enfermedades que son silenciosas, que no presentan ningún tipo de signos o de síntomas, incluyendo el dolor, y ya las podemos detectar cuando ya están realmente muy avanzadas. Pero antes de empezar el video quisiera compartirles dos frases que me han llamado mucho la atención sobre el dolor, y la primera es sobre Buda. Buda decía que el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento es opcional. Además, tengo otra frase de Stephan Schoen que dice: toda la ciencia viene del dolor. El dolor busca siempre la causa de las cosas, mientras que el bienestar te inclina a estar quieto y a no voltear la mirada hacia atrás. Fíjense cómo el dolor nos puede echar para adelante y entonces empezar a decir, caray, a partir de hoy me voy a empezar a cuidar. Es importante tener en cuenta que el dolor en principio es un mecanismo de defensa, cuya función es detectar y localizar los procesos que dañan las estructuras corporales, pero es también un fenómeno muy subjetivo, que puede estar o no vinculado a una lesión patológica o a una lesión orgánica. Además, cuando esta vinculación existe, la intensidad del dolor no está necesariamente relacionada con la gravedad de la alteración que produce este dolor. Es una percepción meramente sensorial, que está localizada y subjetiva, y que la intensidad puede ser variable y que puede resultar tan molesta y tan desagradable específicamente en un área del cuerpo o de manera localizada. El dolor como tal es el resultado de una estimulación que va de parte de una de las terminaciones nerviosas sensitivas hacia la zona afectada. El dolor puede localizarse como agudo o leve, como crónico, intenso, constante, pulsátil. A veces es muy difícil de describirlo. Se siente a veces en un solo sitio o sobre un área extensa, y su intensidad va a variar de leve a insoportable. La tolerancia del dolor difiere considerablemente de cada persona. Algunas no toleran el dolor de un pequeño golpe o de una pequeña cortada, y otros aguantan algunos accidentes muy graves, incluso heridas por arma de fuego, heridas por arma blanca. La capacidad para soportar el dolor va a variar según el estado de ánimo, la personalidad y las circunstancias de cada persona. Por ejemplo, un deportista que se lesione durante una actividad o de alguna competencia muchas veces no percibe el dolor sino hasta después de que termina la competencia, y ese dolor se puede hacer incluso agravado si, por ejemplo, perdió esa competencia, para que vean qué determinante es el hecho de que tengamos un estado emocional también para que el dolor se pueda incrementar. El dolor es más frecuente en las personas adultas mayores, sin embargo son las que menos se quejan, y esto puede ser por varias causas. La primera es que o ya perdió la sensibilidad en esos nervios o tienen una conducta más estocaica que dice, no, realmente es algo normal. De manera equivocada consideran que la edad va produciendo dolor, por lo tanto ya no nos comentan que están presentando esta molestia. Dicen, ¿para qué lo comento si es algo normal? Y no debe de ser así. Con la edad, si bien vamos perdiendo algún tipo de sensibilidad dependiendo de alguna enfermedad, no siempre tiene que ser algo que se tenga que estar presentando, no. La causa más común del dolor generalmente suele alguna alteración musculoesquelética, como por ejemplo el desgaste de la espalda, el desgaste de las rodillas. Sin embargo, muchas personas mayores tienen dolores crónicos debido a enfermedades como la diabetes, que ya hemos hablado del dolor neuropático. Si es de su interés, pueden acudir a ese video que ya tenemos. El dolor producido por una lesión comienza con la estimulación de un receptor del dolor que tenemos muchísimos en todo el cuerpo.
están repartidos por todos lados. Estos receptores del dolor transmiten señales como si fueran impulsos eléctricos a lo largo de los nervios de la médula espinal y luego hacia arriba, hacia el cerebro, y entonces el cerebro manda la señal que provoca una respuesta refleja. La señal, cuando llega a la médula espinal, se manda y hace que los músculos puedan llegar a contraerse. Es como, por ejemplo, cuando nos llegamos a quemar, inmediatamente quitamos la mano para que podamos evitar que haya una lesión mayor. Esta reacción es refleja y es para evitar el daño permanente. La señal del dolor también es enviada al cerebro solo cuando el cerebro procesa la señal y la interpreta como dolor. La persona toma conciencia de esta. Por eso les decía que hay incluso problemas de salud muy importantes que, a pesar de que la persona tenga ahí la mano en el fuego, no tiene esa respuesta, porque además hay lesiones tan severas como por ejemplo las quemaduras de tercer grado que ya queman incluso los receptores del dolor y las personas no sienten nada en el momento. Cuando se empieza a regenerar, entonces son dolores muy importantes. Los receptores del dolor y sus vías nerviosas difieren según las distintas partes del cuerpo. Por este motivo, la sensación del dolor va a variar según el tipo de lesión y la localización. Por ejemplo, los receptores de la piel o cutáneos son numerosos y capaces de transmitir información precisa, directa, incluyendo tanto la localización de la lesión como la causa de la agresión. Ejemplo, cuando nos cortamos, cuando nos quemamos, cuando hay una presión. Sin embargo, hay otro tipo de dolor, como por ejemplo en el caso de los órganos internos, como el intestino, como el útero, que son más limitados y son más imprecisos. Así, por ejemplo, podemos pinchar el intestino y no tener tanta molestia como si fuera a nivel del dedo, por ejemplo, ¿no? Incluso algo tan importante como una lesión de arma de fuego llega a no presentar un dolor tan importante. Sin embargo, hay otras causas como el estiramiento o la presión o incluso un gas intestinal que puede ocasionar dolores muy severos y de manera que resulta difícil localizar y se suele sentir en toda el área extensa. Entonces ya se dieron cuenta cómo depende del tipo de sensor del dolor que tengamos en el cuerpo, se va a presentar. Es por eso que es muy importante que no nos automediquemos, porque todos los medicamentos van a ser diferentes y para diferentes tipos de dolor. Sentir dolor en una zona determinada del organismo no significa siempre que el problema de la causa esté localizada en dicha zona, ya que el dolor puede ser referido desde otro lugar. Por ejemplo, el dolor debido a un infarto de miocardio se siente como si viniera del brazo, porque la información sensitiva procede del corazón y la procedente del brazo viajan por las mismas vías nerviosas de la médula espinal. En función de su duración se puede distinguir entre dos tipos de dolor. Según la duración puede ser el agudo y el crónico. La función de su intensidad se puede distinguir entre leve, moderado y severo. Es una manifestación temporal del dolor, como por ejemplo cuando nos llegamos a quemar. En cambio, el dolor crónico es principalmente un dolor que está constante y que se mantiene por mucho tiempo por diversas enfermedades o problemas. Por ejemplo, lo que les comentaba de la artritis, la gonartrosis, la lumbalgia. Cabe destacar que el paciente afectado por dolor crónico tiene dificultades para llevar a cabo su rutina cotidiana, convirtiéndose en una enfermedad con la que deberá lidiar durante toda la vida y durante el día a día. Es frecuente que los pacientes con dolor crónico presenten también algunas alteraciones como depresiones, alteraciones del sueño. Por lo tanto, es importante el manejo del dolor. También tenemos en función a la patogénesis. ¿Qué es eso? Patogénesis significa, o del término patos, que quiere decir enfermedad, y génesis, que quiere decir origen. O sea, depende de la enfermedad, es que vamos a tener otro tipo de dolores, como por ejemplo, el dolor visceral está originado en los órganos de la persona internos, como el dolor de abdomen, el dolor en el tórax.
Y el dolor somático está dividido en dos tipos. De un lado el dolor superficial y del otro el cutáneo, que abarca heridas menores o quemaduras de primer grado. El dolor profundo se incluyen alteraciones de huesos y músculos. También está el dolor neuropático, del cual ya hemos hablado en algunos otros temas, que se trata del dolor causado por una lesión o una función del sistema nervioso. En este caso, el origen del dolor está en el daño de las fibras nerviosas y este dolor no tiene una función clara y resulta difícil de ser diagnosticada. El dolor en este caso pudiera venir de una compresión lumbar, de un síndrome del túnel carpiano, por ejemplo, de una neuralgia posherpética en aquellos pacientes que han presentado herpes zóster. El daño en la lesión o la lesión es en el nervio específico y entonces causando daño interno. Por lo tanto, al dañarse ese nervio, el cerebro y la médula no procesan las señales del dolor de manera normal y este viaje se interrumpe, como podría ocasionarse en el dolor del miembro fantasma. Por lo tanto, cuando hay una lesión en ese nervio, es muy difícil de tratar este tipo de dolor. El dolor, como les comentaba, puede ser agudo o crónico, pero algunos dolores crónicos se pueden agudizar. ¿Qué quiere decir? Yo sé que tengo ese dolor en la espalda desde hace muchos años, pero hoy hice algo que hizo que ese dolor se incrementara aún más. Y añadido a esto tenemos el dolor psicológico o psicogénico, que esto es, como les comentaba, el cómo está el estado de ánimo y este se puede incrementar o disminuir dependiendo de cómo nosotros consideremos el dolor. Pronóstico del dolor, muchísimos, dependiendo de la enfermedad, pero también depende de cómo está la manifestación para que pueda ser, como les decía, un signo de alerta para cada persona. Cada daño, cada problema en cada tejido tendrá diferentes tipos de pronóstico. En el caso del tratamiento del dolor, pues la gran mayoría conocemos lo que son los analgésicos no esteroideos, aquellos que son para el dolor de estomaguito, pero fíjense cómo cada medicamento va a depender de cada problema, porque hay muchos pacientes que llegan y me dicen, es que me dolía mucho la pancita y me tomé un paracetamol y no me hizo nada. Pues no, porque como les comentaba, el dolor o los nervios sensitivos adentro del organismo y afuera del organismo van a variar, van a ser diferentes. Así que los síntomas del dolor pueden ocasionar desde una pequeña molestia, sensación desde náuseas, vómito, diarrea, cada uno, calambres, o sea, cada herida y cada lesión va a ocasionar diferentes situaciones, pero lo que sí va a estar presente durante todo el tiempo que exista dolor es la inflamación. Y por lo tanto, la inflamación es una forma en que el cuerpo nos está avisando. ¿Se puede prevenir el dolor? Sí y no, porque hay muchos dolores que no son prevenibles, como por ejemplo cuando nos vamos a lesionar o un accidente, pero hay lesiones que sí se pueden prevenir, como por ejemplo las lumbares, cuando tenemos una mejor postura o una higiene de columna. Entonces el dolor sí puede ser prevenible. Y con respecto al tratamiento que estábamos anudando, bueno, pues como les decía, los medicamentos analgésicos, los no esteroideos, pueden ser bastante buenos para tener una mejor calidad de vida. Pero también puede ser con terapia de frío-calor, como ya lo hemos hablado en otros videos. Cada persona es diferente y cada persona se manifiesta diferente el dolor. Asimismo, hay tratamientos alternativos como la acupuntura, la homeopatía. De hecho, tendremos por ahí un video próximo en vivo en marzo sobre el dolor en enfermedades reumatológicas. Ya los estaré invitando para que tengamos la oportunidad de platicar de él. Para que nosotros podamos identificar el dolor, hay diferentes escalas que les voy a dejar aquí las imágenes. Básicamente, algunas de las escalas son visuales, en donde el paciente podrá identificar por medio de caritas, en donde pueda decir, me duele así o me duele asado, o yo siento esto, yo siento lo otro. A final de cuentas, también hay otras que son numéricas, que aquí también les voy a dejar, y que además son muy fáciles de poder leer por personas que no sean médicas.
Hay escalas que son infantiles y hay escalas que ya son un poco más importantes. Tenemos la escala visual analógica que va en donde nos va diciendo del 1 al 10. En las cronológicas tenemos la escala de expresiones faciales y así. A final de cuentas, el dolor, como lo hemos visto el día de hoy, a veces es muy bueno y a veces es muy malo. Eso dependerá de cada persona, pero entonces quisiera terminar con esta frase que dice: el dolor tiene un gran poder educativo, nos hace mejores, más misericordiosos, nos vuelve hacia nosotros mismos y nos persuade de que esta vida no es un juego, sino un deber. Esta frase es de César Cantú. Finalmente, yo quería terminar el año con algo que pudiera apoyarnos a todos, porque todos en algún momento hemos tenido dolor y no se vale vivir con dolor. Así que para el próximo año les deseo paz, salud y sobre todo eso, mucha salud. Les recuerdo que soy la doctora Georgina Landázuri, que este es su canal Salud en tus manos, que ya tenemos más de un año subiendo videos para que ustedes puedan autoayudarse y que tomen la salud en sus manos. Nos vemos el próximo año.